y vamos por la pregunta número 55. Pero esta pregunta, que menciona allí el segundo mandamiento, para que tengamos el contexto bien claro, vamos a leer el segundo mandamiento. Entonces vamos a Éxodo capítulo 20, en las Biblias, Éxodo capítulo 20. Y leemos versículos 4 al 6. Segundo mandamiento. Dice así la palabra del Señor. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Este es el segundo mandamiento de la ley moral de Dios. Ahora sí, vamos teniendo en claro, vamos a leer la pregunta y la respuesta. Leemos juntos. ¿Qué se exige en el segundo mandamiento? Respuesta. El segundo mandamiento exige recibir, observar y guardar puras e íntegras todas aquella adoración religiosa y todas aquellas ordenanzas que Dios ha establecido en su palabra. Muy bien. Esa es la segunda pregunta con relación a este mandamiento. Entonces vamos a ver que las preguntas que vienen a continuación, junto con los versículos, son bastante claros de por sí. Solo vamos a hacer algunas menciones breves de algunas referencias breves, pero la mayoría de ellas pueden ser fácilmente comprendidas simplemente al leer la pregunta con su respuesta y ver el versículo que tenemos ahí de la Escritura. Y por supuesto que podríamos agregar muchos versículos más. Pero vean qué bendición de poder hacernos preguntas para ir aprendiendo la doctrina. También cuando leemos las Escrituras también tenemos que hacer el mismo ejercicio, hacer preguntas, sacar de allí, de las Escrituras, la respuesta. La primera pregunta que tenemos es si se puede dar honor civil a las criaturas. Y esto es importante porque a la luz de este mandamiento que dice no te harás imagen ni ninguna semejanza, y más adelante dice no te inclinarás a ellas ni las honrarás, alguien podría decir que entonces no se puede dar ningún honor civil o sería incorrecto, por ejemplo, arrodillarse frente a alguien. Quizás en nuestra cultura, en nuestras sociedades, no es tan común como lo era antes con los reyes, ¿verdad? Con los monarcas, donde las personas para hacer un saludo de reverencia se arrodillaban. Y hoy si uno ve a alguien arrodillado frente a otra persona, más bien le puede causar un cierto rechazo, ¿verdad? Pero en la cultura, en lo que vemos en las Escrituras, incluso entre personas piadosas, era un símbolo de honor y de respeto frente a la persona que se tenía delante. No necesariamente era un acto de adoración. Debemos entender que la palabra adoración sí tiene en su raíz, en su etimología, la idea de postrarse o inclinarse frente a alguien, pero no es solamente eso. Es algo más que tiene que ver con rendir ese honor, ese respeto, esa honra, considerándolo frente a quien se postra como un Dios. Eso es ya culto, ¿verdad? Eso es adoración. Entonces, la primera pregunta hace la aclaración. ¿Se puede dar honor civil a las criaturas? Y la respuesta es sí, y hay un pasaje de la Escritura, hay varios, donde se mencionan que se inclinan las personas, por ejemplo, los hijos ante el Padre. Ahí habla en Génesis 49:8, cuando se inclinan
los hijos frente a Jacob. Pero hay muchos otros pasajes, o a veces pudiera ser también como una señal de respeto ante alguien por su autoridad. Por eso dice honor civil. Y la respuesta es sí. Pero vean la siguiente pregunta. ¿Pero se debe el culto divino solo a Dios? Y la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque la Escritura dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces debemos entender en el marco de la adoración o de dar culto, ese postrarse o ese servir es exclusivo solo de Dios. Podríamos aplicar lo mismo a la palabra servir. Realmente servimos de muchas maneras. Alguien sirve en su trabajo, sirve en su hogar. Pero cuando nos estamos refiriendo a un servicio dirigido hacia aquel que se considera Dios o deidades, en el caso del paganismo, porque son politeístas, entonces eso ya estamos mezclándolo con culto. Pero la Escritura dice solo al Dios verdadero. La siguiente pregunta dice, ¿es suficiente la luz de la naturaleza para dirigirnos a la adoración? La respuesta es no. ¿Qué es la luz de la naturaleza? Dios se manifiesta por medio de todas las cosas creadas. Eso hace notorio su poder, dice Romanos, y su deidad. Pero el solo hecho de que contemplemos la naturaleza, las montañas, el mar, los astros, no nos va a llevar a adorar al Dios verdadero. Hay muchas civilizaciones, grupos o culturas que adoraron a los astros, adoraron la creación de Dios. Y eso divide completamente las aguas, porque si se adora a algo creado, es idolatría. Si se adora al Creador, es adoración al Dios verdadero. Entonces, la luz de la naturaleza no es suficiente para dirigirnos a adorar al Dios verdadero. Necesitamos algo más que lo dice en la siguiente pregunta, pero veamos el versículo aquí. Cuando el apóstol Pablo estaba predicando en Atenas, una ciudad llena de muchos dioses, de mucha idolatría, dice, pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis sin conocer, es a quien yo os anuncio. Bueno, el apóstol Pablo, utilizando mucha astucia y sutileza en su estrategia evangelística, no está diciendo que ellos adoraban verdaderamente a Dios. Estaban diciendo que tenían entre los muchos dioses un altar a un Dios por las dudas que no lo conozcan, al Dios no conocido. Ahí está. Vean qué paradoja, ¿verdad? Pensar que pueden adorar a quien no conocen. Necesitaban conocerlo. ¿Cómo iban a conocerlo? Bueno, Pablo dice, aquí estoy yo que vengo con el mensaje que da a conocer a Dios. El que lo ha dado a conocer es su Hijo unigénito, es Jesucristo. Él ha venido para dar a conocer al Padre, para que por medio de Él, el camino, la verdad y la vida, lleguen a la salvación. Por eso dice la siguiente pregunta, por tanto, ¿deberíamos recurrir a la palabra escrita? Y la respuesta es sí. Necesitamos la palabra de Dios para conocer a Dios. Aquí hay un pasaje donde se cita una situación allí con Josué. Dice, entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés. La referencia aquí es cómo Josué, conduciéndose en el temor de Dios, se basó en lo que había sido ordenado por Moisés, siervo de Jehová, conforme a la ley de Dios. Es decir, siempre la base tiene que estar en la palabra de Dios. Y por eso necesitamos nosotros ir a la palabra de Dios para tener el conocimiento del Dios verdadero, para poder relacionarnos con Él. ¿Debería recibirse todas las ordenanzas de Dios? Y la respuesta es sí. Versículo de Job, recibe ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. El apóstol Pablo también hablaba de predicar
todo el consejo de Dios. La Biblia, en sus 66 libros, palabra inspirada, infalible del Señor, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es el mensaje de Dios para todos nosotros. Debemos entenderla correctamente, debemos aplicar en el estudio de la palabra el entendimiento adecuado de interpretación, ¿verdad? Se puede pensar en la hermenéutica bíblica, en el estudio de la Escritura en relación con otras partes de las Escrituras, pero es toda la palabra de Dios que recibimos. Por eso hay algunas herejías en el pasado enfatizaron en algunas partes de la Biblia, desechando otras. Nosotros tenemos toda la palabra del Señor. Todos aquellos libros que entraron en el canon, que han sido considerados inspirados de acuerdo no solamente al pueblo judío, a la tradición judía, sino a la luz de las muchas evidencias de la iglesia cristiana en correlación con el Nuevo Testamento. ¿Deberían observarse todas las ordenanzas de Dios? La respuesta es sí. Guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponedlos por obra. Vamos a hablar después en el culto matutino de algunas de las fiestas judías, y entonces ahí debemos aplicar correctamente, porque el hecho de que tomemos y observemos todas las ordenanzas de Dios no significa que todo lo que está en la Biblia lo tengamos que poner en práctica de la manera en que la Biblia fue presentado. Y ese es el error en muchos, en querer traer los rituales y las ceremonias judías y ponerlas en práctica como si eso fuera lo que Dios nos manda a nosotros hacer hoy. Debemos de tener el correcto entendimiento de esos pasajes. Bueno, vamos a hacer esta lección un poco más corta,